El análisis de nuestra región en 180 grados, desde otro ángulo. Gracias a 180 grados por hacer esta entrevista para poder difundir la ciencia y lo que hacemos en el país. Yo soy Dolly Montoya, vengo de provincia, nací en Pereira. Mi familia fue desplazada por la violencia y vivimos en Pereira y en Medellín y después en Ibagué. Y terminamos siendo colonos en el Caquetá, porque mi papá era liberal radical, entonces él quería, pues tenía que salvar su familia, y al Caquetá en esa época pues no llegaban sino las chivas. Y recuerdo que cuando nos fuimos de Ibagué, mi papá tenía un carro que lo dejó botado y nos montamos en una chiva para ir a Florencia, y éramos 4 hermanos. Somos 7 en total, en ese momento éramos 4, y llegamos al Caquetá, que todavía no tenía luz y tenía acueducto, pero el agua no llegaba nunca. Entonces después nos fuimos a estudiar a Popayán, y mi papá, ya teníamos casa en Popayán y en Florencia, y en Popayán estudié de tercero de primaria a cuarto bachillerato, y luego terminé mi bachillerato de nuevo en Pereira, cuando regresamos de nuevo a Pereira. Y después fui a la Universidad Nacional a estudiar química farmacéutica. Donde yo llegué, la vida te va poniendo donde te tiene que poner. Hacían productos biológicos, vacunas, y estuve primero en un laboratorio farmacéutico veterinario colombiano donde se fabricaban vacunas, y luego pasé a otro alemán que también fabricaban vacunas y productos biológicos. Pero yo me fui a hacer la maestría a México porque en Colombia nadie hacía biotecnología, entonces busqué la UNAM, que tenía el Instituto de Investigaciones Biomédicas, y allá estaba el Departamento de Biotecnología, donde acababan de llegar los profesores que se habían formado en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y los que se han formado en el Imperial College de Londres. Entonces ya había trabajado con químicos farmacéuticos en Colombia, después trabajé con ingenieros químicos en México, y allí hice mi tesis en producción de antibióticos, que era lo que yo había soñado hacer. Y luego que terminé mi maestría, me presenté en la Nacional. Es muy curioso porque fue para un cargo que estuvo libre mucho tiempo y se declaró desierto mucho tiempo, pero cuando yo me presenté, nos presentamos 23 personas, y el jurado, había un jurado escrito y un jurado de examen escrito y otro de examen oral. Y el del examen oral me dijo, bueno, ¿y usted qué haría si entra a la universidad? Yo había sido líder estudiantil. Ellos me decían, no tenemos duda que tú puedes dictar muy bien una clase si tú sabes hacer discursos. Entonces lo que necesitamos saber es qué haría si entras a la universidad. Y yo les dije que yo haría un instituto de biotecnología, y me preguntaron que qué era, y yo se los pinté porque en mi maestría habíamos diseñado una planta de producción de antibióticos, y lo que a mí se me ocurría en ese momento era que como los métodos de producir aminoácidos y vitaminas son los mismos en esencia, no iguales, pero muy parecidos a la producción de antibióticos, que podíamos hacer eso. Entonces, y que con el diseño de esa planta piloto podríamos trabajar y diseñar, crear un instituto de biotecnología. Entonces hablé con el rector, y el rector me dijo, sí, muy interesante la idea, pero no hay profesores ni hay recursos. Entonces yo busqué en ciencias, ingeniería, medicina medicina y agronomía, profesores que estuvieran interesados en esa área. Inicialmente empezamos 17 en el 82, y luego después de 5 años de trabajo ininterrumpido quedábamos 8 de los 17
empezamos a desarrollar la idea de hacer el Instituto de Biotecnología y seleccionamos 3 líneas de investigación, una en biotecnología en salud, otra en biotecnología agrícola y otra en bioprocesos, que es la parte industrial de la biotecnología, y así arrancamos. Y en 1987 ya teníamos proyectos aprobados, estábamos construyendo un grupo de investigadores fuerte, pero no teníamos sede, entonces funcionábamos extramuros y sin embargo nos crearon como Instituto de Biotecnología de trabajo en red. Sí teníamos infraestructura en las facultades, porque a través de los proyectos cada uno había nutrido laboratorios en sus facultades, complementado los laboratorios de química farmacéutica, de ingeniería química, en medicina, en ciencias, en biología. Entonces teníamos mejor infraestructura en ese momento, pero nosotros queríamos desarrollar en el nuevo instituto áreas que no se estuvieran desarrollando en la universidad. En ese momento trabajábamos, por ejemplo, en quitarle los polifenoles a la pulpa de café. Desarrollamos una tecnología para ello. Los polifenoles son los que impiden que la pulpa de café se pueda usar para nutrición animal. Entonces nosotros trabajamos, pero mucho en ese proyecto, trabajamos en tratamiento de aguas, en tratamiento de vinazas, pero sin embargo sabíamos que la biotecnología venía avanzando y que había que trabajar en biología molecular. Y en 1992 inauguramos el laboratorio de biología molecular del instituto, el de tecnología de enzimas, el de fermentaciones, que era para la línea industrial, y el laboratorio de cultivo de tejidos vegetales también, y con eso arrancamos el instituto. Entonces, posteriormente, pues luego que la biotecnología también fue cambiando, abrimos nuevas áreas como la bioinformática, la biología computacional, bionegocios, y hoy tenemos 16 laboratorios. Bionegocios, esos son diferentes áreas. Son todo, digamos, la biotecnología podemos verla desde la biodiversidad, la investigación básica, el desarrollo de productos hasta el mercado. Y para llegar al mercado necesitas economistas, para poder llevar un producto al mercado necesitas abogados, porque hay que cumplir acceso a recursos genéticos, hay que cumplir normas internacionales. Entonces, por eso es que la biotecnología es interdisciplinaria, no solamente alguien que pretenda hacer biotecnología no lo puede hacer con ciencias básicas nomás, ni solo con ingeniería, tiene que pensar en grupos interfacultades, interdisciplinarios, interinstitucionales para poderlo desarrollar. Eso es bien importante saberlo, que es... ¿Y qué tanto ha avanzado Colombia en este aspecto, profesor? Pues digamos que ya hay muchos grupos, todas las universidades ya han arrancado. Es que estoy hablando del 82. Luego se mandó a formar mucha gente, ya han llegado. Hay diferencias en lo que hacemos en el laboratorio porque investigamos cosas más de frontera, hacemos estudio del genoma, de las proteínas, de la forma como las células se va comunicando, cómo transfiere su información. Se ha desarrollado un área del conocimiento, genómica estudia el genoma, la proteómica estudia las proteínas, la transcriptómica cómo se copia el ADN. Entonces digamos que es un montón de lenguaje, pero también de técnicas nuevas y de metodologías nuevas para cada vez conocer más. Cuando nace la biotecnología, trabajamos con organismos completos, como por ejemplo plantas completas, con microorganismos completos. En la medida en que se fue avanzando en biología molecular, entonces ahora buscamos modificar plantas, modificar microorganismos para que sean más eficientes. Y fue como más o menos en el 85, cuando también en el 82 se patentaron los 2 primeros productos de la biotecnología, que fue la insulina humana y la hormona de crecimiento, que era transferir información
un eucariote, que es una planta, o bueno, en ese caso era que es un humano, y en el otro caso pues se extrajo el ADN, que era el que tenía la información para producir la hormona de crecimiento o la insulina, y poder pasárselo a una bacteria y establecer en la bacteria los mecanismos de comunicación para que pudiera producir lo que antes no producía. Entonces por eso se hicieron los otros productos, ya estaban en el mercado en 1982, y a raíz de eso también se vio que si se podía transferir ADN entre genes humanos a una bacteria, se podría hacer también de bacterias a plantas, y se establecieron las plantas transgénicas. Eso le iba a preguntar, porque hay mucho mito alrededor de los transgénicos. Sí. Ahora sobre el tema de la palma, y que son conflictos sociales que se han construido alrededor de estos temas. Sí, ¿Qué digamos. lectura usted le hace a este tema, y si aquí en Colombia, digamos, se está implementando o se ha buscado la implementación de estas técnicas? Sí, digamos que hay mucho mito, y se les volvió como Frankenstein y cosas de esas, porque también hay mucho movimiento verde que no entiende de qué se trata, y están diciendo que es que se puede adquirir un virus, cáncer, todo eso es mentira. O sea, realmente una planta tiene 30.000 genes y se le pone uno, que es el transgen, y otro gen que es el que ayuda a identificar dónde está ese gen para hacer la selección. Para hacerlo inmune, digamos, lo que se trata en el caso de los transgénicos es, por ejemplo, para que una plaga no crezca tanto, y que cuando un contaminante llega a la planta, sí, entonces no la afecta. Entonces, por ejemplo, uno de los primeros transgénicos fue el que se hizo transmitiendo la característica de una proteína que tiene el Bacillus thuringiensis, que es un microorganismo que se le involucra a la planta, y entonces cuando el sistema inmune de la planta lo recoge, y cuando llega digamos, el contaminante, el insecto o plaga, inmediatamente lo mata, porque no puede comer de esas hojas, porque ya tienen un rechazo, tienen un bactericida, bueno, o en este caso es bactericida porque es una bacteria y produce una toxina que es la que ejerce el poder. Sí, digamos que hace que el animal cuando ataque se muera. Entonces, digamos, se protege. En otro caso es que se protege para que las plagas no les hagan daño. O sea, es todo esto, y otras veces lo que se hace es darle vitaminas, como el arroz dorado, que se le puso además vitamina A. Y hay muchos tipos de transgénicos. Entonces, a la soya se le hicieron 3.500 pruebas biológicas, como a ninguna planta en el mundo se le ha hecho. Y hasta ahora no se ha demostrado que la soya transgénica tenga efectos secundarios. Digo hasta ahora porque pues esto acaba de empezar. Entonces, lo que han hecho algunos países es poner sellos para decir: esto tiene transgen, tiene transgénico, si usted quiere consumirlo, consúmalo, pero si no, no lo consuma. O sea, es una decisión informada. Exacto, pero no creo ni que todos sean buenos ni que todos sean malos. Eso hay que estudiarlo caso a caso y paso a paso. Entonces, todo el que se va desarrollando se va probando. Pero la mayoría de productos que se ven rojos, grandes, a veces no son de genes, sino de las plantas tienen una característica de todo tipo potencia, o sea que cualquier parte de la planta, así como la rosa, la hojita, el tronquito, se siembra y sale la flor, bueno, sale la planta que luego produce la flor. Entonces tiene esa característica de totipotencia.
Entonces lo que sí he aprovechado es para darle, pero en la tierra, no transgénicamente, sino producir, si tienes un tomate, si tienes un tomate, por ejemplo, muy rojo, muy grande, lo puedes tomar y de ese material genético sembrar mucho, y luego todos los tomates te maduran al mismo tiempo por una técnica que se llama cultivo de tejidos, y todos van a ser iguales y todos van a madurar al tiempo y todos van a ser rojitos. Entonces digamos, pero no son transgénicos, muchos de ellos son hechos con cultivo de tejidos vegetales. Entendemos que el tema de los biocombustibles es un campo de investigación pues, de la biotecnología, y pues que algunas comunidades pues se han visto, digamos, o sea, por muchas variables, que rechazan, por ejemplo, los cultivos de palma, por ejemplo, en el norte del departamento de Bolívar. Sí, hay un estudio. Decir con respecto realmente a yo creo que el conflicto no es por la palma. Hay un estudio hecho por el CINEP, que es un instituto de investigación muy serio que ha hecho investigación social toda la vida. Y yo leí el estudio y realmente lo que ellos muestran es que los cultivos de palma tienen los mejores salarios de ingresos, necesitan trabajadores todo el año hay que estar limpiando el cultivo. Entonces digamos que no puede decir uno que el hecho de sembrar palma en el país haya producido grandes desplazamientos, sino que normalmente se ha sembrado en zonas donde pues antes no se sembraba, o cuando alcanza a cubrir algún cultivo, la palma le da a las familias mejor calidad de vida, o sea que hay pequeños productores y hay grandes productores. No todos son grandes productores, si uno mira San Alberto y toda esa zona también hay pequeños productores. Entonces realmente a la biotecnología, a los cultivos grandes, a todo eso le he echado encima la gracia de la humanidad. Pero realmente nosotros tenemos un problema estructural que a veces escondemos con todo ese tipo de problemas, y es que hay una inequidad social terrible. O sea, aquí de los países, creo que el país más inequitativo en América Latina es Colombia. Hay unos muy ricos y unos muy pobres. Por eso hay que voltear la forma de hacer innovación. Si la innovación no empodera a las comunidades del conocimiento y de la tecnología, pues las comunidades van a seguir como vienen. O sea, el conocimiento tiene que hacer parte de la vida cotidiana de los colombianos. En Colombia hay políticas que motiven la investigación. Realmente sí estamos pensados desde el ministerio, desde los institutos, para motivar a los estudiantes. Primero estuve en Alemania entendiendo un poco el sistema alemán de educación. Yo hice el doctorado en Alemania. Y en Alemania entendí que ellos se especializan, o sea, las universidades también hacen investigación. Y hay unos institutos que se llaman Max Planck, que esos son financiados por el gobierno y por los estados, donde hacen mucha investigación de punta, también en las universidades. Pero tienen otro tipo de organización que se llama la Fraunhofer, que ellos hacen desarrollo tecnológico. Entonces, cuando uno ve a los alemanes cómo se organizan, uno dice, ellos no se pisan las mangueras, o sea, no todo el mundo lo quiere hacer todo, se especializan. Se especializan, todas las universidades hacen investigación, pero potencian esa investigación de las universidades con grandes centros donde también van profesores y estudiantes de las universidades. Entonces digamos que, por decir algo, ellos pueden tener en cada estado un centro, una Fraunhofer, y en cada uno, dos o tres, depende del área, y en otras áreas pueden tener también Max Planck, tienen en todo el país regado, o sea, además de las universidades tienen centros especializados. Se especializa un tema diferente. Y son especializados en algunos temas, pues digamos no en un tema específico, pero en áreas, por ejemplo metalmecánica, o también tienen parques científicos y tecnológicos. Entonces lo que uno aprende, yo había aprendido que hay que hacer gestión del conocimiento. O sea que primero, pues claro, y a través de todas las etapas de formación del estudiante.
Entonces, cuando se forma un estudiante en el pregrado, ya debe empezar a investigar. No es que en los posgrados que yo empiezo a investigar, no, el método científico y los semilleros construyen en el estudiante de pregrado la habilidad para poder investigar, y luego llegan a los posgrados y en maestrías en investigación y en los doctorados generan nuevo conocimiento. ¿Cuál es el problema nuestro? El problema nuestro es que a veces las maestrías son la prolongación del pregrado más unos cursos más, si acaso, o si no es el pregrado más intenso, pero no estamos pensando en investigar desde la maestría. Entonces, y hay que investigar aunque no sea el laboratorio, todo se puede investigar, las ciencias, el derecho, las artes, las ciencias humanas. Entonces, digamos que lo que no hemos logrado hacer en las universidades es integrar las funciones misionales, es decir, que a través de la formación los estudiantes puedan hacer investigación y extensión. Y extensión que resolver problemas en las comunidades, trabajar en las empresas, ayudar a desarrollar competitividad en las empresas. Entonces, toda esta gestión de estas tres funciones misionales y este conocimiento es lo que hace que podamos tener seres integrales, ciudadanos integrales, porque además cuando entran a la universidad, ¡pum!, los metemos a los cursos de ingeniería. Deberíamos tener una formación básica, encasillados de una vez matriculados como si fueran técnicos, y le llamamos universidades, en lugar de tener estudios generales en artes, ciencias, tecnología, ciencias humanas, por supuesto, que conozcan los problemas sociales, que se ubiquen y luego sí digan yo quiero ser tal persona. Y que así se dividen en la universidad. Las carreras están en el área básica de estudios básicos que deben ser universales. También en la universidad se ha perdido eso un poco de la universalidad, y los estudios de fundamentación se han confundido como la historia de la ingeniería eléctrica, la historia de la ingeniería química, y eso no es la formación integral. Luego viene un bloque profesional y al final está la parte flexible. Pero para que una universidad haga eso tiene que tener todo. Tiene que tener artes, humanidades, tiene que tener todas las áreas. Entonces por eso no todas son universidades, ¿sí? Entonces unas, pues digamos que en Estados Unidos el modelo está claro. Cuando son muy especializados en unas carreras son college, y cuando solo sacan profesionales y no hacen investigación son college, no son universidades. Y la investigación, una universidad sin investigación no tiene por qué existir. Pero nosotros todo lo confundimos en este país y somos diferentes a todo el mundo por la vía negativa. Profe, hablando de la interdisciplinariedad de la que usted habla, algunos consideran de que las ciencias sociales son fáciles, áreas fáciles, y las otras ciencias son ciencias difíciles. No creo en eso. Yo lo que creo es que nosotros no tenemos por qué estratificar la formación. Si a ti te gustan las sociales, no es porque sean más fáciles, sino porque tienes una vocación social. Si a uno le gustan las ciencias puras, se le hace muy fácil, porque esa es su vocación, es un problema de vocación. Si alguien estudia medicina, no es que a él le cueste mucho trabajo estudiar medicina, es que tiene la vocación para estudiar medicina. Entonces las ciencias no se pueden estratificar, es igual porque hay buenos estudiantes en unas y en otros, hay gente disciplinada en unas y en otras, entonces no hay diferencia. Un buen humanista es un buen, por eso están los filósofos que dirigen el mundo, o sea, están los sociales, los que interpretan la realidad, y también se necesitan todos. Entonces no tenemos por qué estratificar las profesiones, pero es que yo veo, por ejemplo, una vez yo estaba en la cafetería de humanas y llegué a hablar con unos estudiantes después de que me nombraron, y yo les dije, ¿ustedes qué estudian? Y me dijeron, psicología, profe, pero usted sí es científica, y no es que le dije, ustedes son responsables de que no los miren como los deben ver.
¿Por qué no se estratifican las carreras? A mí me gustó eso y para mí fue fácil hacerlo. Una disciplina de laboratorio más intensa, pero con un buen humanista es una disciplina de lectura intensa. La exigencia debe ser igual en unos ciertos casos. Yo no creo en eso, la estratificación de la ciencia no debe existir. Profe, ya hablando aquí a nivel local, y pues nuevamente muchas gracias por estar aquí en esta entrevista y pues aquí en el departamento del Huila. La Universidad Nacional ha venido trabajando desde hace mucho con la Universidad Surcolombiana. Sí. Usted nos decía ahorita de extracámaras, la fundación del programa de medicina. Creo que también la fundación del programa de Derecho y la maestría en Historia. ¿Qué se viene hoy con la nueva rectoría de la profe Nidia para la Universidad Surcolombiana? Los convenios, trabajos en conjunto, ¿qué se ha pensado y qué de pronto? Pues nosotros hemos hecho una propuesta también al gobierno nacional de que la responsabilidad de la Universidad Nacional es fortalecer la calidad en todas las universidades públicas. Entonces, pero todo eso requiere recursos tanto para la universidad pública a la que estamos, con la que estamos haciendo un nuevo proceso de calidad, como para la universidad, o sea, porque igual los costos de ese proceso, todo lo que se haga es plata, al fin, pero empezando, la Universidad Nacional fue la fundadora de la Facultad de Medicina. Digamos, una facultad de medicina no nace del aire, usted tiene un hospital y unas ganas de un gobernador, ¿y qué hace? Tiene que tener un conocimiento acumulado y entonces los profesores de la Nacional vinieron a la Surcolombiana, se estableció un convenio y durante muchos años la Universidad Nacional hizo los exámenes de admisión de la Facultad de Medicina de la Surcolombiana, escogía a los estudiantes y traía a los profesores en un convenio que pagaba la gobernación y con el hospital. Y para crear, digamos, que el hospital fuera el hospital universitario de la Universidad Surcolombiana, como todavía creo que lo es. Entonces después, hasta hace muy pocos años, estuvo el profesor Odilio Méndez, que no sé, creo que nadie sabe que siempre fue profesor de la Universidad Nacional y ahora regresó a medicina a su facultad de Bogotá. Entonces todo el tiempo hasta que la Surcolombiana tuvo varias promociones, la Nacional no se retiró totalmente y no se retira, porque en proyectos de investigación, por ejemplo, mi instituto tiene proyectos de investigación en epidemiología molecular con la Surcolombiana, pero no solo en esas áreas, en otras áreas donde se ha hecho un apoyo y creo que es el papel de la Nacional, ¿no? Es lo que le toca hacer, o sea, es la universidad, es el proyecto cultural de la Nación, 150 años y tenemos mucho acumulado para compartir. Entonces, nos parece que ese trabajo hay que profundizarlo. ¿Cómo se profundiza, profe? Ahora para pues eso no es tan complicado, digamos, nosotros a través de la investigación hacemos proyectos conjuntos que le sirvan al Huila, que sean proyectos que le sirvan al Huila y a otras regiones del país, ahora que necesitamos tanto en la parte agrícola, en la parte pecuaria, pero también en biotecnología, en salud, en todas las áreas. Entonces yo creo, por ejemplo, con la Facultad de Minas de Medellín de la Nacional se puede trabajar en petróleos, porque la Facultad de Minas tiene otras áreas también en Medellín, o sea que es como nos ponemos de acuerdo para trabajar realmente. Aquí tenemos unos conflictos socioambientales difíciles, el tema del Quimbo, etcétera. Hay muchas comunidades que no quieren más proyectos mineroenergéticos. ¿Qué ha pensado la Universidad Nacional, sobre todo las sedes regionales, para tratar de pensarnos ingenierías o áreas de conocimiento que nos permitan la construcción o el diseño de producción de energías limpias, una ingeniería energética? No sé qué se ha pensado la Nacional en relación con las regiones. Pues digamos que ha habido en nuestra sede San Andrés, en uno de los campus, toda la energía se genera por paneles solares. Digamos que esa tecnología ya ha avanzado mucho.
La energía eólica también ha avanzado mucho. Otra forma de limpiar la gasolina son los biocombustibles, digamos el biodiesel y el bioetanol, ¿sí? Para mezclarlo con gasolinas tradicionales. Y hay, digamos que muchas posibilidades de energías alternativas. Y en unos no muy lejanos años, los carros van a ser eléctricos. Y en no muy lejanos años no vamos a tener petróleo. O sea, si hablaba de las reservas petroleras, decían que en Colombia se iban a acabar antes de 10 años. Entonces, después que 7, ahora que 5. Pero de todas maneras, el mundo está cambiando. El mundo está cambiando a hacer economía circular, la economía del océano azul, ha habido comunidades muy conscientes del medio ambiente, pero es que nosotros no le vamos a dejar a las próximas generaciones ni siquiera lo que encontramos. Nosotros somos unas generaciones voraces que hemos acabado con el medio ambiente. Entonces realmente la tarea es muy fuerte de cómo reconstruir una cultura de respeto por el medio ambiente. Esa tarea es muy fuerte. Nos toca a todos. Así Profe, es. Ya para terminar, hablemos de la actual crisis, los sectores universitarios y algunos sectores académicos. Habla de la crisis de la universidad pública. Sí, entrevistamos a la universidad privada o los sectores privados, van a decir que no tenemos crisis. Eso es obvio. El problema de las universidades públicas, cuando se crearon, las mantenía el Estado. Cuando se hizo la ley 30, el 75% lo financiaba el Estado. Hoy, el 60% lo financia el Estado y el 40 o el 50% nosotros lo financiamos con proyectos, con trabajos con comunidades, con investigación. Nosotros financiamos todos los posgrados porque no hay para el posgrado. Entonces, digamos que hemos crecido 3 veces más. En cambio, el PIB para las universidades bajó del 0.5 al 0.4. En términos reales de financiación, si uno hace una tijera, así va subiendo la cobertura y el trabajo de las universidades y así va cayendo la financiación estatal, porque ya casi que no somos estatales, somos semiprivadas realmente. O mixtas, como las queramos llamar. Entonces, y eso se da porque pues es un país donde el conocimiento, no se ha entendido que el conocimiento genera riqueza y creemos que el ahorro debe estar en la educación y ahí es donde hay que invertir, porque si nosotros invertimos en educación, en la formación de ciudadanos como agentes éticos de cambio social, entonces cambiamos los parámetros que nos dejó el narcotráfico, formar sobre el ser, no sobre el tener. Y entonces vamos a tener gente que respeta al otro, que se respeta a sí mismo, respeta al otro, respeta a su comunidad. Son jóvenes agentes de cambio ético realmente, donde no cabría la corrupción. Pero ahora la corrupción se volvió normal en un país como el nuestro y la única forma de transformar la guerra y la corrupción es con educación. La guerra tampoco soluciona nada, es la educación lo que seamos más tolerantes con el otro, que aprendamos a crecer en medio de la diversidad, que aceptemos al otro también, no imponer siempre nuestro criterio. Y eso es un problema de educación. La educación juega un papel muy importante en la reconstrucción de un tejido social. La gran plataforma nacional de estudiantado de las universidades públicas y privadas que también se sumaron a esta lucha, pues han planteado, ellos tienen un esbozo de 10 puntos que lo han pasado al ministerio y entre las cosas que plantean es subir a 4,5 billones de pesos la financiación de la educación pública. Mire, en todo el mundo está separado el sistema de educación media y básica y digamos de jardines infantiles, preescolar y la universitaria. Aquí todo está en el mismo ministerio. ¿Y es el mismo rubro? Sí, y es el mismo rubro. O sea, entonces
Digamos que puede estar en la medida que es solamente para calidad, etcétera. Pero en los posgrados están ligados a la investigación y están ligados al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Entonces, aquí lo que no hemos podido entender todavía es que no nos podemos organizar. Tenemos dos grandes problemas. Un gran problema es que no existe un sistema nacional de innovación. ¿Y qué es eso? Que todos los actores, los empresarios, las universidades y los institutos de I+D, el Estado y la población civil podamos tener un norte y proyectar una política de Estado que no dependa de los gobiernos y decir este país se va a volver fuerte en tal cosa, como lo hizo Chile, como lo ha hecho Brasil, que es fuerte en aeronáutica. Entonces, alinear las fuerzas en torno a estos problemas centrales, 2, 3 y la mayoría de los recursos ponerlos ahí, aunque haya que hacer otras cosas donde no estaría el foco, pero que hay que hacer. Entonces, no lo hemos logrado. Las cifras nuestras son que estamos desfinanciados. ¿Por qué? Porque cada vez nos piden más con menos. Entonces, tradicionalmente, cuando uno mira los últimos 30 años, la financiación de la educación pública ha caído y ahora peor en los últimos años, donde el recurso público se compartió con las privadas también. Y no es que esté mal que las privadas tengan incentivos, es que no puede ser del mismo recurso de las universidades públicas. Debe haber, o si yo creo un programa nuevo, yo creo un fondo nuevo, pero no le quito a las universidades públicas el recurso para ponerlo en las privadas. O sea, eso no pasa y no en este país, eso no pasa en ninguna otra parte del mundo. Entonces, no hay transparencia ni política de Estado para decir vamos para allá. Entonces, ¿qué hay? Que cada gobierno llega y hace el plan que puede. Entonces, si a nosotros nos dicen están desfinanciados, claro, porque la gente lo que está contando es que solo es dictar clase como si fuéramos solo un colegio, dictar clase y graduar gente. Y no se entiende que eso es un college. Una universidad es la que investiga, una universidad es la que resuelve problemas de la población y eso cuesta, porque eso exige doctores y los doctores cuestan más que cuando nombramos profesores recién egresados. Entonces, si asumimos eso de querernos meter a los rankings como nos quieren meter en todo eso, pues asumámoslo como es. La UNAM tiene 350.000 estudiantes y tiene 40.000 académicos, menos de 10 estudiantes por profesor. Mientras nosotros tenemos, la nacional le ha ido bien, 18, no sé cuántos sean las colombianas, pero creo que son muchos más estudiantes por profesor. Sí, claro. Entonces, digamos eso, de entrada esa relación está diciendo que no somos universidades, no estamos cumpliendo ni estamos siendo competitivos. Entonces, ¿cómo pueden decir que no falta plata? Si ni siquiera cumplimos con los requisitos mínimos para ser universidades. Profe, muchas gracias por esta entrevista y... No, ustedes. Muchas gracias. Y felicitaciones por el programa. Muchas gracias, profe. Bueno. Listo.